El presentador inicia el relato con un tono contenido, casi solemne, como si sostuviera una historia frágil entre las manos. Pronuncia el nombre de Osge Jaus despacio, dejando que cada sílaba encuentre su lugar. Habla de un regalo que llegó envuelto en silencio. No se describe el objeto, solo el peso que parecía tener. A veces dice, lo importante no es lo que se entrega, sino lo que se decide no abrir. Y así comienza esta historia. La cámara imaginaria se detiene en una escena quieta. Un paquete cerrado, una mesa sin testigos, una respiración que se contiene. El presentador aclara que no hubo celebración ni música de fondo. Todo ocurrió en un ambiente discreto, casi íntimo. No se trató de sorpresa ni de alegría inmediata. Se trató de una duda que creció con cada segundo. El relato avanza sin prisas, respetando el ritmo de quien duda. Osge aparece como una figura serena, pero atravesada por una emoción difícil de nombrar. No hay lágrimas visibles ni gestos exagerados. Solo una pausa prolongada frente a algo que prometía más de lo que mostraba. A veces, abrir un regalo implica aceptar lo que viene después. Y no siempre se está preparado. El presentador explica que la nota fue lo primero que llamó la atención. No estaba escondida, pero tampoco se ofrecía fácilmente. Era breve, según se dice, y escrita con cuidado. No se citan palabras exactas, solo se menciona su efecto, un efecto que cambió el ambiente por completo. La nota, continúa la narración, no exigía respuesta inmediata, no pedía nada. Solo decía lo suficiente para detener el tiempo. El regalo quedó intacto, cerrado, como si ya no fuera necesario abrirlo. Porque a veces un mensaje basta para transformar todo, incluso lo que aún no se ve. El tono se mantiene respetuoso. El presentador no dramatiza el momento. Describe con calma cómo una simple hoja puede alterar una decisión. No se habla de reproches ni de promesas. Se habla de comprensión. Y de esa comprensión que llega cuando menos se espera. La audiencia escucha con atención, intentando imaginar la escena. El paquete sigue ahí, presente pero secundario. La nota se convierte en el centro del relato, no por su contenido específico, sino por lo que provocó. Un silencio nuevo, una mirada distinta, un cambio sutil. Osge Jaus es descrita como alguien que entiende el valor de los gestos pequeños. No todo se mide en acciones grandes. A veces, una frase breve puede pesar más que cualquier objeto. El presentador insiste en esa idea, porque ahí reside la fuerza de esta historia. La narración no se apoya en fechas ni contextos externos, no los necesita. Todo ocurre en un espacio emocional, un espacio donde las decisiones se toman en silencio, donde abrir o no abrir se vuelve un acto simbólico, y ese simbolismo lo envuelve todo. El presentador recuerda que hay regalos que llegan tarde, y otros que llegan justo a tiempo. No se aclara cuál fue este, solo se dice que llegó en el momento preciso para detener algo, para replantear, para cambiar el rumbo de una emoción. La historia no señala culpables ni responsables. No hay acusaciones, ni giros bruscos, solo una observación delicada, una nota que no gritó, pero fue escuchada. Y ese detalle es clave para entender lo que ocurrió después. El paquete permanece cerrado durante todo el relato. No se abre al final. No se promete que se abrirá, porque el acto de no abrirlo ya es, en sí mismo, una decisión que comunica tanto como cualquier gesto visible. El presentador subraya que no todo cambio viene acompañado de ruido. Algunos cambios llegan en forma de papel doblado, de tinta sencilla, de palabras medidas, y esos cambios suelen ser los más profundos. La audiencia siente que observa un momento privado,
aunque se narre en voz alta. Hay cuidado en cada frase, hay respeto en cada pausa, porque esta no es una historia de espectáculo. Es una historia de lección. Özge aparece como una figura firme en su calma. No se muestra confundida, sino consciente de lo que una nota puede significar, consciente de lo que implica no seguir adelante como estaba previsto. Esa conciencia se percibe en la narración. El presentador explica que el regalo dejó de ser protagonista. Su contenido perdió relevancia, porque lo importante ya había ocurrido. La nota había cumplido su función. Había cambiado el aire de la habitación. La historia avanza sin resolver el misterio del objeto, y eso es intencional, porque el relato no busca respuestas concretas. Busca transmitir una sensación, la sensación de que algo se movió por dentro. El tono se mantiene uniforme. No hay clímax exagerado. El clímax fue silencioso. Ocurrió en el instante en que se decidió no abrir. Ese momento marca un antes y un después invisible. El presentador recuerda que todos han recibido, alguna vez, algo que no pudieron abrir. No por miedo, sino por intuición. Sí, por saber que abrirlo implicaría aceptar una verdad, y no todas las verdades se reciben de inmediato. La nota, se dice, no cerró una puerta, tampoco abrió otra de golpe, simplemente cambió la dirección de la mirada. Y a veces, eso es suficiente para que todo sea distinto. La audiencia no recibe una conclusión cerrada, recibe una imagen, un regalo intacto, una nota leída, una decisión tomada en silencio. Esa imagen permanece. Esa imagen permanece. Özge Yağız sigue siendo el centro del relato sin pronunciar palabra. Su silencio no es vacío, es significado, es elección, y esa elección se respeta hasta el final. El presentador baja la voz al acercarse al cierre, no para dramatizar, sino para acompañar, porque hay historias que se cuentan así, sin ruido, sin explicaciones forzadas. No se promete una continuación, no se insinúa qué pasó después. El relato se queda en ese instante suspendido, en ese momento en que todo cambió, sin que nada se moviera. La nota ya fue leída, el regalo sigue cerrado, y esa combinación define la historia, no por lo que muestra, sino por lo que sugiere. La narración se despide con la misma calma con la que empezó, sin aplausos, sin frases impactantes, solo con la certeza de que a veces lo que no se abre es lo que más transforma. Y así, el relato termina dejando una sensación suave, no de pérdida, sino de comprensión, porque no todos los regalos están hechos para ser abiertos. Algunos están hechos para ser entendidos,